Episodio más de Nunca es demasiado tarde y saludo primero que nada a nuestra querida Zulma Itati Ríos. ¿Cómo estás, Zulma? Buenas tardes para todos, ¿cómo estás, Marco? Bienvenida. La vez pasada no pudiste venir porque quedaste bajo el agua con el enorme Quedé temporal. bajo el agua con un temporal, era imposible salir, iba a llegar temblando así, me iban a correr por mojada, ¿viste? No, acá estuvo terrible. Acá, es más, no pudimos salir de manera cotidiana, salimos tarde, se cortó la luz en parte de la radio. Por afuera, mientras estábamos haciendo el programa, después de un rayo, se cortó la luz en una de las fases, quedó todo oscuro. Cosas que pasan Así cuando que estamos en vivo, ¿no es cierto? sí, es como le saben decir, la magia del vivo. Tal Y cual. presento, para no extenderme demasiado, del otro lado del vidrio, quienes nos observan como quien observa a insectos peculiares. Está Manuel Pacheco en el sonido, está Nahuel del piano en imagen y video, y controlando toda la cosa para que nada salga mal y con fuste en mano, el señor de la mirada de acero, Fede Bogado, que va a estar con hoy seguramente con nosotros en los últimos bloques. Gracias por los aplausos. Es para ustedes, muchachos. Epa, me gustó ese chan. Bien, Zulma, ¿qué todo lo que ha pasado en este último tiempo? Viste que nosotros decimos siempre que entre un martes que sale el programa y el jueves que sale el otro, pasan un millón de cosas. Tenemos para resetear todos los temas que decíamos el martes. Vamos a tratar el próximo jueves Ajá. y cuando llegue el jueves ya quedaron viejos. Y nuevamente, otra vez, golpe a los jubilados, Pero ataquen al Garrahan, como contaba, tal cual, Maco, tan triste lo que está pasando. no, es que es terrible. Estamos ante un nivel de crueldad que yo no recuerdo. Porque mirá que ajustes económicos hemos tenido. Recuerdo, por ejemplo, durante el menemismo, la gran crisis económica que sufría el hambre también en el pueblo. Me acuerdo de las movilizaciones de Jujuy, me acuerdo del sur, me acuerdo de, ¿cómo se llama? Cutralcó, que le costó la vida a Costequi y Santillán. Nada, Pero ha nunca habido lo que se ve ahora, ¿no, Marco? No, porque mirá que he visto represiones durante la Rúa. Cuando fue de la Rúa, bueno, que fueron los 40 muertos, pero previo a eso, los saqueos, todo. Pero ahora lo que parece haber una hazaña y un disfrute. Esa es la diferencia que veo. Porque, por ejemplo, ahora no solo está la parte esta de una cuasi depresión económica y después presionar constantemente a las clases más vulnerables, sí. A los sectores más vulnerables, no hablemos de clase, a los sectores más vulnerables, sino que encima hay una hazaña que parece enfatizarse con eso y a la vez se vanaglorian ellos mismos de ese ajuste. Pero comparto 100% lo que estás diciendo. Parece que disfrutan viendo cómo la gente sufre, cómo los abuelos ligan cada miércoles, cómo los niños se mueren, como decías vos, tan seria es la situación que hay gente que está muriendo por falta de los remedios y malos oncológicos, ¿no? Claro, porque desde que, por ejemplo, trabaron los remedios oncológicos para los enfermos de cáncer, siempre con la misma estrategia. Siempre roban, o sea, lo que dicen es, sí, acá se roba. Y te presentan 2, 3 casos testigos, de miles de casos, te presentan 2, 3 casos testigos, sí, que seguramente hay. Entonces, lo que hacen no es investigar, sino frenar todo el sistema. Entonces, en esa frenada de todo el sistema, ¿por qué? Porque dicen, vamos a investigar. La investigación nunca avanza, siempre quedó ahí y nunca se vuelve. Y toda esa cadena de, por ejemplo, medicamentos oncológicos se cortó. Y hubo gente que murió, sí, directamente. Gente a la que entrevistaban y decían, yo necesito estos medicamentos porque no puedo pagarlos. Son indispensables para las personas, justamente, sí, para, o no de tener un cáncer, pero sí para poder sobrellevar eso, ¿no? Claro, por ejemplo, en el programa, entender un poco más la vida, ¿no? En el programa, por ejemplo, de Ari Jalad a las mañanas. Sí, soy fanática de ese, sí. Yo cada tanto lo miro, sí. Y después que entra también Navarro, obviamente. Exactamente, al pase, sí, el sí. pase. Una vez lo estaba viendo que había entrevistado a una mujer que recibía tratamiento oncológico y le habían cortado los medicamentos. Y la volvió a entrevistar una semana después, y 2 semanas después, justo que pongo el programa, anunciaba que había muerto esa mujer. Justamente porque ella dijo, en el momento que deje de tener el tratamiento, que ya se lo habían cortado, no sé cuánto tiempo me queda, porque esto es lo que me mantiene viva. Y bueno, y el marido de ella se comunicó con la radio para avisar que ella efectivamente
contra, o que ni siquiera habla en contra, sino que opina, como fue el caso de Darín al principio de la semana. Sí, con el tema de las empanadas. Claro, cuando él lo que decía era, verdad, básicamente que hay mucha gente que le está pasando muy mal. Entonces, cuando dijo eso, saltó toda la maquinaria y se quedaron hablando solamente del tema del precio de las empanadas. O sea, minimizando y desviando la discusión. Y tomando como chiste de que lo que Darín decía no era cierto, ¿no es cierto? Claro, y apareció el personaje nefasto de Majul haciendo empanadini y todo ese aparato de humor, pero que nada, no es humor, agravio directamente. Y bueno, y después eso también lo retoma, toda su maquinaria, y todo lo repiten ad nauseam. Así como dijiste hace un rato, 3, 4 programas, diferentes canales, funcionales obviamente a lo que es el gobierno actual, diciendo lo mismo. Claro, porque por ejemplo, a ver, si hablamos del Garrahan, ¿no? Que era, por ejemplo, ahora ya se cerró un ala que sirve era un ala de internación. Ya se cerró, porque no hay personal para ese ala de internación. Después... Un ala de creo que 30 camas. Claro, 30 camas, explicaba de terapia intensiva, que era de los chicos. Claro. Exactamente como dijiste, por falta de atención, ¿no? Claro, y era, por ejemplo, esto tenía anotado acá que quería leer, que era el presupuesto para la CIDE. El presupuesto para la CIDE en marzo se dio un presupuesto de 7.366 millones de pesos, de los cuales 1.625 era para gastos reservados. En mayo se incrementó a 25.250 millones de pesos, de los cuales 8.000 eran para gastos reservados. O sea que tenemos que en lo que va del año hubo un 254% de aumento, pasó de 3.794 a 13.436 solamente los gastos reservados. ¿Qué significa gastos reservados? Que no tienen que tenés que dar explicaciones ni justificar ante nadie. Exactamente, y esa cartera la maneja Caputo, la mano derecha de Milei, uno de los famosos del Triángulo de Hierro. Bueno, entonces, solamente con lo que se sumó la última parte, esos 8.000 millones de gastos reservados, o ponele, ni hablemos de los 25.250 millones, con eso se paga todo un año de Garrahan. Ahí están los remedios, ahí está el pago de los doctores. Ahí está el pago de los doctores, ahí está el pago de los remedios que necesitan, los tratamientos, todo. Que dicen que están ganando 720, 720 mil pesos, exactamente. Por eso te digo, menos que un ama de casa, se decía hoy. Claro, por eso te digo, pero es indignante. Por ejemplo, está este tipo Adorni, que es el que maneja también todo el servicio de trolls. Sí. Y no nos olvidemos que Adorni tiene 150 empleados que le salen al Estado 85.000 millones de pesos al año. 85.000 millones de pesos al año. Que en el programa anterior vos decías justamente eso. Por eso. Y lo único que hacen esos tipos es manejar la oficina de trolls, que se ocupan de cuando uno entra a tal o cual noticia a querer leer y por ahí dejar un comentario, se ocupan de insultar, pero de las maneras más rebuscadas. De insultar o de atacar a nivel jurídico a los mismos periodistas. Sí, por eso no pasa que ahora salió donde era, para que tengo acá anotado. Maco busca porque se trae mucha información y más cuando pasan cosas en Argentina cada minuto, ¿no? Sí, pero traía acá, que no lo estoy encontrando porque cada vez son más largas las cosas, porque antes traía un par de títulos. Claro. Ahora es como que necesito textos y textos. Ahora te traes como pierdo. Tipo un expediente ya, viste, de tanta noticia que hay. Sí, por eso, pero era lo que tenía... Bueno, pero ya lo voy a buscar bien en la pausa, lo voy a traer, vamos que era cómo se va a utilizar ahora la CIDE para poder espiar a toda persona que piense diferente al gobierno. Y que atente contra, seguramente vos tenés escrito ahí, contra creería que la libertad o el posicionamiento del gobierno. Yo lo que no lo encuentro, por eso vos lo leíste, mirá, te quedó retenido. Bueno, más allá de eso, ya lo voy a buscar, lo voy a leer bien cuando comencemos el otro bloque. Pero entonces, cuando vos ves que están los recursos y a dónde se destinan los recursos, vos ves que hay... ¿Para qué? Vos ves que hay una decisión política. Porque no es que no hay dinero, hay una decisión política de a dónde se dirigen esos recursos. Entonces ahí te das cuenta ya del nivel de saña que existe. Porque si vos me dijese que
como Javier Milei estableció al principio, que él decía, sí, vamos a proteger a los caídos, no sé qué cosa decía, y solo lo va a pagar la casta. Sí, pero vos ves que la plata que tiene, porque sí hay, se le está utilizando para espiar gente, para poder meter las represiones a jubilados, como la que hemos visto nuevamente este miércoles, y una vez más han sido gaseados, tanto los jubilados como las personas de los organismos de derechos humanos, que se han ocupado de denostar y de denigrar gobierno a gobierno, ya desde Macri hasta ahora, cuando Macri salió con el título del curro de los derechos humanos, sí, me acuerdo. Y a partir de ahí empezaron a socavar, ya en aquellos medios que eran La Nación y Clarín, siguen haciéndolo hoy, y de ahí quedó implementado, porque eso lo que hacen es rotular y socavar la imagen pública. En este caso era un concepto ese, de los derechos humanos. Ahí se empezó a hablar del curro de los derechos. Sí. Como si los derechos humanos no fuesen universales y de todos, sino respondiesen a un sector de la política. Exactamente, Maco, tal cual es. Porque lo que hacen es tomar un concepto y pintarle una bandera política, que en este caso ellos le llaman el kirchnerismo. Porque se ocupan de bajarle el precio al punto tal de que parezca inhumano lo que sea kirchnerista. Porque, por ejemplo, fíjate que es una excusa cuando gasean a alguien, cuando golpean a alguien, que dicen, bueno, pero esa persona no era kirchnerista. Como si el hecho de que fuese o no kirchnerista habilita para que le peguen, como si ser kirchnerista fuese un crimen o algo. Exactamente. Como si fuese la excusa. Claro, es lo que le hoy permite. Decíamos, como sin ir más lejos, una persona sin valor, ni siquiera una persona, o sea, solo por el propio hecho de decir que sos kirchnerista o de creer que esa persona es kirchnerista, le habilita a ello a cualquier cosa. Claro, y eso es cuando estás rebajando conceptualmente a un grupo, a una persona, a una idea. Entonces, cuando yo encuentro que veo que una persona es más o menos así, me preocupa. Cuando yo veo que una persona se ocupa de denigrar a otras, de atacar a otras, todo es algo que me preocupa. De ponerle nombre a la violencia. Claro, pero cuando veo que esto sucede ya desde el Estado, y que sucede de manera organizada, y que sucede de manera planificada, repetida y enfatizada, con toda una maquinaria en la que se ha invertido dinero y recursos, ya no es que me preocupa, ya me asusta. Ya me asusta, porque estamos hablando de algo mucho más grande. Y sabemos que eso tan grande es para prestarle mucha atención, porque también tenemos un ataque constante a la prensa, que es la que deja filtrar y la que los muestra desnudos verdaderamente como son. Y también me preocupa porque de este lado, como hablábamos la otra vez con Pelito, que es algo en lo que vengo pensando bastante últimamente, que es, está bien, ellos fueron elegidos por un sector de la sociedad para hacer eso. Sí. Nosotros elegimos un sector de la representación política para que nos represente. Nosotros también votamos y también elegimos lo que hoy vendría a ser la oposición. Sí. Bueno, yo veo que están absolutamente impávidos viendo cómo sucede todo. Porque no veo que suceda nada desde la oposición. No veo reacción. No veo ninguna reacción. Veo que estamos como muy separados, ¿viste? Nos agarran como quebrados en estos momentos, bueno, mientras que no tomamos la definición de juntarnos y dejarnos de mirar. Bueno, para ese tema, el de estar unidos o no, ya lo vamos a charlar más tarde. Hoy tenemos polémica en el bolichón, así que ya lo vamos a tratar más tarde. Pero justamente lo que no veo, por ejemplo, más allá de estar unidos o no, movernos como bloque, totalmente, sí. Pero más allá de eso, por ejemplo, yo me acuerdo, remontémonos un par de gobiernos atrás, cuando gobernaba Cristina Fernández, o el mismo Alberto. Cualquier cosa que sucedía, por más ínfima que sea, la agarraban distintos dirigentes o distintos actores políticos de ellos y la replicaban vía Twitter, salían, hacían marchas, no sé, generaban manifestaciones a partir de eso, salían, daban declaraciones a todos lados. Y hoy en día lo máximo que podés llegar a tener es algún senador o algo que saca un Twitter, por ejemplo. Entonces, vos ves que hoy en día están sucediendo 1.000.000 de cosas y por ahí en el Senado se está discutiendo ampliar o no la Corte Suprema. Cuando vos decís, está en otro lado la discusión. Está totalmente la cabeza en otras cosas. Entonces, cuando yo veo eso, también me preocupa y también me pregunto hasta qué punto me representa a mí esa dirigencia que yo voté para que me represente. Y hasta qué punto esa dirigencia está preparada verdaderamente para poder enfrentarse
a personas como esta persona de esta calaña a nivel nacional y con los recursos que tienen a nivel nacional. ¿Y quién va a ser el que se para al frente, me pregunto yo? ¿Entendés? Eso. ¿Quién va a ser el que lleve la bandera y diga, bueno, claro, yo soy eso el imagino, que va a representar, acompáñenme? Es que ahí está el tema, y ahí es donde yo creo que debemos replantearnos si es el representante, como vos decís, es alguien que va a decir, aquí estoy, acompáñenme, o es desde acá, justamente desde las bases de la gente, donde tenemos que empezar a exigirle a esa dirigencia un determinado nivel. ¿Por qué? Porque yo no sé si algunos de los que están a este nivel de dirigencia puede llegar a estar a la altura como para poder satisfacer todo lo que nosotros necesitamos o deseamos de la gente, o por lo menos defendernos de manera concreta ante los ataques reiterados que tenemos de aquel lado. Recién, sí. ¿Entendés? Porque no veo que suceda, veo que se quedan discutiendo tecnicismos dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados, pero no veo que de verdad suceda algo. O minimizando lo que está pasando. Claro. Por ejemplo, vi hoy una entrevista a Duhalde, quien decía que iba a empezar a recorrer las provincias, pero que quería que en cada provincia que él fuera se vieran árboles con un cartelito de paz. No, bueno. ¿Sabés que la verdad entendí? Y fui cruel, quizás, viste, sea fuerte decir en estos tiempos que se cuidan mucho en hablar, pero pensé, ¿en paz qué? Claro, no es tiempo para paz. En paz vamos a terminar todos muertos, porque vamos si seguimos así como estamos, si no comemos, si vemos nuestros jubilados sin remedio, como decíamos, nuestros oncológicos, y sí, viste, ahí esa palabra por ahí tenga valor, pero en estos momentos, en paz. No, por eso te digo que eso digo es... tampoco que vayamos a la violencia, no para eso, pero sí a la alianza, a juntarnos, a organizarnos, Maco. Claro, era lo que vos decís recién, ¿quién nos va a representar? Claro, pero el asunto está es el unirnos como objetivo o el unirnos como un método para determinado objetivo. Yo creo que hoy en día tenemos que unirnos para defender nuestra patria, para defender nuestra soberanía. Pero hoy estás poniendo el unirnos para algo. Bueno, ya lo vamos a tratar eso ahora en la polémica en el bolichón. Obvio. Ahora nos vamos un ratito a la pausa y elegí